Situn es una empresa que desarrolla un sistema de localización en interiores para smartphones, como un GPS de interiores, porque el GPS dentro de los edificios pues no tiene cobertura, no funciona, ¿no? Entonces nosotros hacemos esa función. Un poco desde la aparición de los smartphones que incluyeron GPS, pues se han desarrollado multitud de servicios basados en localización, que es el nombre con el que se conoce, ¿no? Lo que pasa es que esos servicios están limitados a exteriores. Pues ahora, pues gracias a la tecnología de Situn, podemos traer esos servicios a interiores, que hay datos que dicen que pasamos más del 90% de nuestro tiempo dentro de un edificio. Las tecnologías anteriores a la nuestra lo que hacen es una triangulación de señales de radiofrecuencia, pues como la Wi-Fi o de balizas Bluetooth, ¿no? Esta triangulación es muy inestable por la propia naturaleza de la señal, que es inestable. La diferencia es que nosotros, digamos, esta señal de radiofrecuencia, la Wi-Fi o Bluetooth, solo nos indica una estimación inicial. Lo que realmente nos ayuda a calcular la posición es el movimiento de la persona. De esta forma, cuando nosotros arrancamos la aplicación, cuando tú le pides a Situn tu posición, recibes una estimación más o menos de tu posición, y en cuanto empiezas a caminar, digamos que ese error inicial que hay pues empieza a bajar, ¿no? Entonces, a medida que camines, cuando, pues por ejemplo, 10 metros, 20 metros caminando, el sistema va a ir ajustando tu posición a tu posición real. Los fundadores de Situn somos 3 doctores en robótica que nos conocimos en el CITIUS, que es el centro de investigación en el que estábamos realizando nuestras tesis, ¿no? Eran 3 tesis en robótica con diferentes fines, pero que las 3 tenían un denominador común: necesitaban que el robot supiese dónde está. Y llegamos a una empresa que era la mejor en el momento, el que tenía el mejor sistema, y lo probamos. Lo que nosotros nos encontramos es que era un sistema muy poco robusto. Nos planteamos esa posibilidad, ¿no? Unir los esfuerzos de los 3 para crear un sistema de localización en interiores que superase cualquier existente, ¿no? Entonces, esto fue hace ya más de 4 años y el trabajo pues, dio sus frutos, ¿no? Al cabo de unos meses ya teníamos un sistema igual que el mejor que se estaba vendiendo en ese momento. Entonces, a partir de ese punto seguimos mejorando, ¿no? Y el sistema vimos que tenía unas características que no ofrecían ningún producto existente. Entonces ya fue cuando nos planteamos el crear una empresa para... Desde el primer momento vimos que pasar ese software que había en investigación, esa tecnología, a un producto era un salto bastante grande, ¿no? Que es un salto, de hecho, que todavía seguimos realizándolo, ¿no? Ahora mismo somos un equipo fijo de 13 personas, más otras 2 personas que actúan pues, según los proyectos que tengamos, porque es un instalador y un diseñador de mapas de interiores. En cuanto a la evolución de la empresa, yo estoy muy contento con todas las decisiones que se han tomado. Nosotros evidentemente partimos con una idea que no es la que estamos realizando ahora mismo, porque nosotros no conocíamos a nuestros clientes, no conocíamos al mercado. Entonces, desde asesores hasta los propios clientes nos han ido modelando esa idea inicial, ese producto, hasta lo que llegamos a tener hoy en día, ¿no? Aún queda un camino importante, tanto de retos tecnológicos como de retos de acuerdos con otras empresas. El principal acuerdo que necesitamos ahora es con proveedores de mapas, ¿no? Y luego hay un reto tecnológico que estamos cerca de solucionar, que es ahora mismo para instalar este tipo de tecnologías, tanto nosotros como cualquier otra empresa necesita ir físicamente a ese edificio y digamos que hacer una especie de grabación de los datos de ese edificio, ¿no? Ese proceso nosotros estamos cerca de conseguir que sea totalmente automático y inconsciente para un usuario. Pues dentro de 5 años espero poder dormir algo más.
ayer acabamos de trabajar cerca de las 12 de la noche y hoy a las 8 de la mañana pues ya estaba aquí otra vez, ¿no? Espero que cuando se hable de un navegador, ¿no? Pues un Google Maps, si se piensa en Google Maps de interiores, pues se hable del Situm, ¿no? Pues eso es como lo veo yo dentro de 5 años, que si tú entras dentro de un edificio y quieres buscar algo, pues tu cabeza te diga, voy a abrir la aplicación de Situm.